mierda, amigo. Muy bien, aquí nos venimos. Armando Yarovsky, ¿cómo le va? Encantado. Mucho gusto. Ya su camisa me resulta media hipnótica. Eso es a propósito. Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, ¿Cómo le va? licenciada? Tanto tiempo. No, doctora. Muy bien. Bueno, la hipnosis como sanación. Sí, la hipnosis tiene una imagen pública de inconsciencia y sumisión. Ajá. Lo que yo hago no tiene nada que ver con eso. La hipnosis, en realidad, más que un estado de inconsciencia, es un estado de hiperconciencia, de conciencia expandida, no anulada, pero concentrada. Así como con una lupa vos concentrás los rayos del sol en un punto y haces arder un papel. Sí. Con la hipnosis concentrás un montón de recursos liberados de la mente, los concentrás en un punto que es donde va guiando la voz de quien hace la hipnosis y entonces se obtienen recursos muy importantes. Yo soy psicólogo. Eso te iba a decir, ¿qué te llevó como psicólogo que no encontraste en el psicoanálisis para que el paciente después busque la hipnosis? En realidad, lo que yo busco con la aplicación de la hipnosis es lo mismo que buscó Freud cuando dejó la hipnosis, porque Freud trabajó con hipnosis y la dejó. La dejó fundamentalmente porque la hipnosis en ese momento se usaba como una pulseada contra el síntoma. No puedo tragar, tragá. No puedo tragar, tragá. Entonces, algún éxito tenía, pero muy breve. Y Freud llegó a una conclusión, comenzó a estudiar los síntomas y dijo que el síntoma es la expresión de un conflicto interior. Y entonces él decía, si yo borro el síntoma y no solucioné el conflicto interior, va a aparecer otro síntoma de reemplazo. Y tenía bastante razón. Entonces él abandonó la hipnosis y lo que desarrolló fue el psicoanálisis, que fue la manera de escuchar al inconsciente del paciente. El objetivo de él, estoy hablando del Freud de la primera época. Después él agregó otras cosas, pero el Freud de la primera época, su objetivo era hacer consciente lo inconsciente, o sea, buscar la historia que está detrás del síntoma. Él tomó la palabra trauma, la tomó de la medicina, trauma es golpe, ¿no es cierto? Sí. Y él tomó la palabra trauma y dijo que detrás de un síntoma hay un trauma escondido. Y el objetivo de él suponía que el síntoma está en reemplazo de algo que no se pudo tramitar y que en el momento que se hiciera consciente lo inconsciente, el síntoma iba a caer por innecesario. Yo no soy más inteligente que Freud, simplemente vivo un siglo después, ¿no es cierto? Y la hipnosis nosotros la usamos como una herramienta, usamos lo que llamamos la regresión hipnótica. Ajá. Cuando vos recordás algo de tu niñez, decís, cuando yo tenía 7 años la pasé muy mal en la escuela porque tenía zapatillas feas, ¿no? Aparece la información, pero es como el titular de un periódico, o sea... No está desarrollado. Aparece la información, pero no aparece la emoción. Claro. En cambio, cuando yo te coloco en hipnosis y te digo, vamos a volver a un día de tu infancia, y vos comenzás a describir una situación del pasado, pero estás hablando en presente, esto parece una nimiedad, y decís, tengo 7 años y estoy en la escuela, en ese momento te comienza a ahogar la emoción y decís, ¿por qué se burlan de mí? Porque no tengo zapatillas. O sea, aparece la información más la emoción asociada. Para vos llegar a ese momento preciso de la persona, ¿tuviste que haber tenido previamente con el paciente una charla para saber a qué momento lo tenés que llevar? Sí, por supuesto, porque si no estaríamos haciendo las pruebas de magia de los cumpleaños. No, yo hago una historia. Además, digamos que todos estos años de trabajo, a mí me permitió este sistema descubrir muchas cosas. Y entonces, ahora a esta altura del partido, uno ya tiene patrones repetidos que en el fondo uno los está buscando.
con toda la amplitud de saber que no hay leyes. O sea, no tenemos que ser de determinada manera, pero que hay patrones de conducta que se repiten, ¿no es así? Y yo por eso comentaba del último libro que publiqué. Acá lo tenemos, mirá. Perfecto, vamos a mostrarlo. Este libro, que en realidad todavía no está en librerías, está en la editorial y está en el instituto, habla de atrapadores de culpas. Y estoy hablando fundamentalmente de una circunstancia que la gente no conoce, y es que las niñas, los niños, cuando son molestados, abusados, en su relación con los adultos, nunca se sienten víctimas, se sienten culpables o como mínimo cómplices, y entonces se inventan castigos. Y la mayoría de las veces los síntomas que vienen a consultarnos a nosotros son precisamente esos castigos. Entonces, llegan a la consulta porque tienen fibromialgia, porque tienen jaqueca, porque tienen anorgasmia, porque tienen vaginismo, porque tienen falta de líbido. Generalmente lo que no tienen es autoestima, tienen bajísima la autoestima, tienen depresión, tienen insomnio. Entonces, cuando uno comienza a trabajar, yo trabajo lo más inocentemente posible, o sea, pese a que uno presume algunas cosas, trato de llegar con la mayor inocencia posible, y entonces aparecen recuerdos de situaciones infantiles en las cuales el niño o la niña se siente culpable. Se murió tu hermanito. Vos tenías 5 años y tu hermanito tenía 6. Y entonces, en un momento, tu cabeza dijo: ¡ay, qué suerte! Ahora voy a poder manejar el control del televisor yo. O la cama de arriba va a ser mía. E instantáneamente una voz sonó en tu cabeza que dijo: ¿cómo qué suerte? Dijiste qué suerte que se murió tu hermano, la vas a pagar caro. Y la pagan caro. Claro. Porque la pagan con una enfermedad que se arrastra a lo largo de toda la vida. Así está conformado. Las chicas que han sido molestadas, abusadas, se sienten culpables. ¿Por qué una mujer de 50 años tiene mucha vergüenza de confesarte que a los 5 años alguien abusó de ella? Porque se siente culpable. Pero eso, además, una vez que uno lo logra como dilucidar qué es lo que le pasa por la hipnosis, ¿no tiene también que ver con cómo fue tratado el chico en ese momento? O vos decís que la misma persona fue la que hizo que sintiera culpa de lo que le estaba pasando. En general, muchas veces los chicos piden auxilio. Muchas veces dicen, por ejemplo, lo tenemos con los problemas con los curas. Casi todos han dicho: el cura me tocó. Y la respuesta fue: no puede ser, te lo inventaste. Claro. Después de que una vez o 2 veces probaron a contar, nunca más cuentan. Y entonces se sienten culpables. Lo que pasa es que para los chicos, los adultos son dioses. Referentes, ¿no? Son dioses. La noción que nosotros tenemos de Dios, pensemos, un chico cuando nace cabe en la palma de la mano de su padre. Si a mí, a mis 79 años, que los acabo de cumplir, si a mis 79 años aparecieran seres de 40, 50 metros de alto, que me levantaran y me dieran de comer en la boca, yo tendería a endiosarlos. Ahora, imaginemos ese chico que nace como una tabla en blanco y aparecen esos seres enormes que le dicen cómo se llama, qué religión tiene, qué comida le tiene que gustar y cuál no. Eso no se toca, eso es sucio. O sea,
tienden a... ¿Y hay una edad en la que vos recomendás hacer la hipnosis? Porque digo, si también viene gente ya muy grande, por más que resuelva cuál es el conflicto, como que ya es tarde para poder sanar, ¿no? Nunca es tarde. ¿No? Mira, en un curso vino un señor que tenía unos 80 años y él quería solucionar una cuestión de su niñez. Y yo justamente traté de esto, de decirle, bueno, ya está, ¿qué vas a andar buscando? Pero es que él lo necesitaba, porque lo necesita para poder mirarse al espejo, para poder sentirse bien. O sea, es realmente, abre todo un registro. Te estaba comentando antes, fuera de cámara, la gente que no tiene registro, pero viene con un síntoma. O sea, hay gente que fue abusada y lo recuerda y no puede hablar de eso. Y hay gente que no lo recuerda. Y hay gente que no lo recuerda. Por eso hablas en tu libro de una terapia de desbloqueo emocional. Ese fue el primero, ¿no? El primero Ese que fue anterior, escribiste. ese fue el segundo. El anterior fue todavía, hablaba de un tema muy interesante, pero que desvía un poco, que es la regresión a vidas pasadas. Pero ese es tema todo para otro día, la regresión a vidas pasadas. Ese fue el segundo, y el tercero es el que hablo de atrapadores de culpas, que atrapadores de culpas, a la manera de los atrapasueños de los indios americanos, fue el nombre que nos colocó una alumna en Madrid en un curso, y dijo que lo que nosotros hacemos es justamente atrapar culpas, y que quienes estudian, quienes hacen los cursos con nosotros, su tarea a partir de ese momento tiene que ser atrapar culpas. Pero estoy hablando de culpas infantiles, culpas que no, porque hay gente que es culpable, y está bien que el culpable se sienta culpable, de eso no estoy hablando. Estoy hablando de que todos nosotros estamos cruzados por culpas infantiles que se inventaron castigos, y esos castigos son como los programas en una computadora. Si vos tenés un programa en una computadora, la computadora va a seguir haciéndolo hasta que le anules ese programa o se lo borres. Así funcionan los castigos infantiles. Entonces te puedo contar de una señora de 60 y algo, del interior del país, que vino a un curso y me dice: Armando, no puedo rendir las últimas 3 materias de medicina. Estoy estudiando medicina y no las puedo rendir. Lo que pienso es que quizás no tengo vocación. Yo le dije: ¿vocación? Para estudiar medicina hace falta mucha vocación. Para estudiar medicina a los 60 años, más. Mucha más. Si llegó hasta ahí. Si de algo estoy seguro es de tu vocación. Yo pensé que lo que había era el miedo a recibirse, porque no es lo mismo ser estudiante de medicina que ser médico. No, lo que aparecieron fueron violaciones, abusos a mano de un familiar cercano, y uno puede decir, ¿y eso qué tiene que ver? Ella se sintió culpable, y el castigo que se impuso es: nunca en tu vida vas a tener éxito. Y para ella recibirse de médica era tener éxito. 3 meses después de ese curso nos mandó a todos los que hicimos el curso la noticia de que había dado en las materias y que era doctora. Y ese es un curso que se puede hacer, le podés decir a la gente que lo das vos. Es un curso, en realidad quienes quieran investigar, ¿puedo decir la página web? Pero por supuesto, eso es lo que te iba a preguntar ahora. Sí. ¿Dónde se pueden comunicar con vos? La página web se llama hipnosisclinicareparadora.com. Hipnosisclinicareparadora.com. O mi apellido.com, pero mi apellido Yarovsky es más difícil para escribir. Exacto. Si está escrito en pantalla Yarovsky, es yarovsky.com o hipnosisclinicareparadora.com. Allí pueden averiguar y recabar información. Muy bien. Perfecto. Muchísimas gracias. Y me quedó pendiente lo de vidas pasadas, ¿eh? Así que en otro momento te vamos a convocar también para hablar de eso. Y es todo un temazo, Es es muy todo un interesante. temazo. Pero permiso, ¿viste Gracias. cómo es esta dinámica? Vos me dijiste, ¿vas de un lado para el otro? Sí, Me dijiste, sí, ¿viste? sí. Es así. Es así una me paliza. tiene. Ay, Dios, yo no